Bueno, por ello mismo vamos a hablar ahora mismo con el analista político Andrés Calderón. Lo tenemos ya enlazado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Bien, la realización o no de este debate, ¿qué le parece tan solo la posibilidad de haberlo planteado? A ver, la posibilidad de haberlo planteado era una estrategia inteligente de ambos candidatos, sobre todo de Keiko Fujimori, por el hecho de que ella viene atrás en las encuestas, ¿no? Y entonces la confrontación de ideas en esta etapa de la campaña es algo que a ella le conviene para contrarrestar quizás la primera fotografía que teníamos en los primeros sondeos, en los que pesa un poco más la emoción o la percepción inicial, la confianza que le genera el elector. Entonces los debates permiten aterrizar un poco eso, aterrizar la idea de planes de gobierno y mostrar las propuestas concretas que tienen para el gobierno. Bueno, el problema ha ocurrido con la celebración o con la frustrada, aparentemente, celebración, porque por un lado nos muestra, digamos, que había un poco más de bluff, de fanfarronería de parte de los candidatos, al saber que en realidad la organización de un encuentro como este toma más tiempo. Y ahí quien queda peor es Pedro Castillo, porque él fue el que señaló lugar y hora, que además es su ciudad natal, a pesar de que en realidad no estaban las condiciones dadas para poder gestionar este encuentro en tan poco tiempo. Sí, y vamos a recordar así muy rapidito. Señora Keiko Fujimori le dijo no se corra, no para el debate, pero se refería a los debates del Jurado Nacional de Elecciones. A los 4 debates del jurado. Y es el señor Castillo que le dice, bueno, si están apuradas estas, vamos a Chota, ¿no? Que no sea, digamos, en Lima, que sea en Chota. Y ella dice, bueno, entonces que sea el domingo. Y él dice, bueno, ella comentó, ¿no? Yo decido la hora y el lugar ya que el señor puso el sitio. Y luego él respondió, no, el domingo no, si está apurada, mejor que sea el sábado. Y después todo lo que hemos visto en la tarde de ayer, aunque ambos ya definieron que se van a trasladar a Chota y que allá se estará realizando el debate. Pero lo que hemos notado hace unos minutos, porque están allí un equipo de Latina también, es que ya se tenía programada con anticipación una reunión del señor Castillo y miembros de rondas campesinas. No para el debate precisamente, al parecer ya, porque era una actividad como parte de su campaña. Es decir, conocía que este iba a ser un ambiente, no solo porque es su región, su provincia, sino porque además iba a encontrarse allí con otros, con sus colegas, con señores que además son miembros de rondas campesinas. Llega a un lugar hostil, le parece a la señora Keiko Fujimori, está lloviendo, las circunstancias, no se sabe bien quién va a poner un toldo adecuado, quién va a poner las cámaras, los micrófonos. ¿Qué le parece toda esta circunstancia? A ver, haciendo la analogía con el mundo deportivo, Pedro Castillo estaba buscando jugar de local y con el aliento del público local, ¿no? Es más, el dato que tú acabas de comentar, de que había programado una reunión con rondas campesinas, es decir, con gente con la que seguramente ya había pactado algún tipo de diálogo el señor Castillo, entonces era muy probable que el público alrededor de este evento, que seguramente iba a congregar a gente interesada, iba a ser favorable hacia él. Esto es riesgoso por dos razones. Por el primera, que es muy obvia, que es estamos ante una pandemia, las aglomeraciones son peligrosas y esto es algo criticable a ambos candidatos que han tenido algunos mítines o pequeños mítines en los que se ha congregado demasiada gente. Claro. Pero en segundo lugar, también porque los debates tienen que venir resguardados de ciertos factores de neutralidad, ¿no? De manera tal que se garantice que un candidato no va a ser abucheado, otro candidato no va a ser aplaudido, de que no se interrumpa el diálogo que ellos deberían entablar. Entonces, aún con todas esas condiciones que estaba poniendo el señor Castillo, él queda, creo yo, siguiendo con las analogías deportivas, fuera de juego cuando nos damos cuenta, hoy día en la mañana, que ni siquiera se habían tramitado las garantías para una reunión de semejante naturaleza. Entonces, ¿cómo ayuda esto a alguno de los candidatos? Termina ayudando a Keiko Fujimori porque el lenguaje o las frases que ella había estado utilizando de no se corra, señor Pedro, ¿no? Siguen en la misma línea de lo que quizás resulte, que es que un debate frustrado o un debate en donde no estén las garantías y tranquilamente cualquiera de los candidatos podría decir no vamos a poder realizarlo. De acuerdo. Bueno, ya le voy adelantando, señor Calderón, que se está
armando un toldo. El toldo está ahí puesto, están incluso sacando el agua emposada del techo porque se está ahí acumulando después de las lluvias. Y ese toldo, según lo que han expresado las personas que están ahí ayudando a asegurar, es que están haciendo un apoyo para la municipalidad porque parece que ellos son los que han armado y que ese toldo iría dirigido para una actividad del señor Castillo con los ronderos que van a llegar a Chota. Entonces, claro, o sea, no parece que esto fuera tan espontáneo. Se sabía que iban a llegar personas que finalmente están de acuerdo con las propuestas del señor Castillo. Y bueno, la pregunta también va porque se ha hecho muchos cuestionamientos. Muy tarde define que se traslada a Chota, pero durante la tarde, cuando se sabía que el Jurado Nacional de Elecciones se estaba reuniendo con los equipos de Fuerza Popular y Perú Libre y que era muy probable que también ellos organicen este debate, de pronto se enferma, llega a una clínica, se ha cuestionado también diferentes aspectos de esta llegada y la sospecha de que no iba a acudir al debate. Se ha recordado incluso algún episodio de la década de los 90. Estas sospechas, la falta, digamos, de seriedad de lo que pueda proponer, ¿qué le parece a usted? ¿Es justo lo que se está diciendo, lo que se estaba diciendo? Creo que muestra improvisación y esto es algo que nos preocupa a la mayoría de peruanos, que los candidatos hasta el momento habían hecho pocos esfuerzos por aterrizar sus ofertas electorales, ¿no? Específicamente cómo van a lidiar con distintos aspectos, desde el manejo de la salud en un contexto de crisis sanitaria, como hasta la reactivación de la economía. Entonces, si a esta percepción inicial de suspicacia frente a dos candidatos que probablemente no alegran a la mayoría de personas, si tomamos en cuenta los resultados de la primera vuelta, ahora tenemos un ida y vuelta, unas pechadas, unas retadas a través de redes sociales entre los dos candidatos y dicen, ok, vamos a organizar un debate el sábado, o sea, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Una pichanguita. Como si fuera claro, exacto, una pichanguita, una reunión de patas, así cualquier día de semana, y además ni siquiera termina estando segura, ¿no? Porque digamos, ¿quién puede decir hoy en día a ciencia cierta si es que este debate se va a realizar? Ojalá que se dieran las condiciones para darse, pero antes que un debate mucho mal hecho que va a generar mayor decepción en la ciudadanía, creo que sería importante que de una vez por todas confirmen ambos candidatos su presencia en los 4 debates que ya ha propuesto organizar el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Los 2 presidenciales, el de vicepresidentes y el de equipo técnico. Ajá. Y que, según lo que había comentado Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, los representantes de Perú Libre no estaban de acuerdo con la celebración de estos 4 encuentros y solamente querían uno de ellos. Nuevamente, eso le da todas las armas a Fuerza Popular para seguir insistiendo en este lenguaje o en esta narrativa de Pedro Castillo se corre, Pedro Castillo no tiene equipo, Pedro Castillo no tiene propuestas concretas y por lo tanto no quiere entrar a la polémica. Digamos que los cuestionamientos no nacen del aire, sino por las decisiones y los comentarios o, digamos, el silencio ante algunas preguntas que se le hacen desde los medios de comunicación también, al que más bien el señor Castillo tiende a cortar algunas entrevistas. Y quizás sea importante recordar la importancia, valga la redundancia, de estas encuestas, de estos debates, porque serán 2 presidenciales, uno con los vicepresidentes y otra con el equipo técnico. Ahora, no sé si usted está viendo la pantalla, tenemos ahí la imagen del toldo. Señor Andrés Calderón, y bueno, ahora mismo no se ve, pero en algún otro momento lo que hacían era empujar la parte del techo del toldo para que el agua cayera, y caía a chorros, porque claro, hay una lluvia torrencial, y lo que nos ha dicho nuestro corresponsal Alíndor Vázquez, que se encuentra en la zona y que conoce el clima de Chota, es que esta condición climática va hasta junio. Entonces los vecinos de Chota saben que siempre hay lluvias. ¿Cómo se va a realizar un debate? En principio, ¿cómo se va a escuchar bien a los contendores si hay tanta lluvia? ¿Cómo se asegura el distanciamiento? Etcétera. ¿Usted cree que vamos a escuchar propuestas si se realiza o vamos a ver un show? Yo comentaba en redes sociales que esto más parecía un show de improvisación antes que un debate de segunda vuelta, y alguien me corregía correctamente y me dice, oye, en los shows de improvisación hay bastante preparación. Se prepara el escenario, claro, se prepara el lugar donde van a estar las personas, se prepara la iluminación, ¿no? La duración y todo. Lo único que se improvisa son los diálogos ya en la puesta en escena, ¿no? En el escenario. Esto no está al nivel de un show de improvisación. Ni siquiera esto a ese está, nivel.
No, en verdad, ya más allá de estas pullas políticas de te corres, te reto a mi barrio, quieres ir o no quieres ir, ya, dejemos de lado eso un momento y pensemos un poco más serios, ¿no? En tratar de respetar al electorado. O sea, estas son las condiciones, este es el contexto en el cual realmente se va a dialogar con el público o se va a tratar de trasladar las propuestas al público. Y no, o sea, yo creo que es peor armar un muy mal debate que además no sabemos todavía se podría encargar de ser el ente neutral que los ponga de acuerdo y que garantice realmente que esto se puede dar, antes que, o sea, es mejor no tener un debate que tener un muy mal debate y todo camina hacia eso. O sea, si al final sale un buen debate, el sábado va a ser una gran sorpresa, pero digamos, eso es una muestra de muchas de las cosas que están mal en nuestro país, ¿no? Siempre nos agarran los males o los problemas nos agarran desprevenidos, ¿no? Y eso parece ser que los candidatos de segunda vuelta están representando correctamente los defectos que tenemos como sociedad y como país, lamentablemente. Esta es la situación más crítica de los últimos años y por eso es tan relevante insistir porque se nos den respuestas. Mire el toldo, señor Calderón, perdóneme que reaccione así, pero ya ni siquiera está pegado al fierro que lo sostendría porque el agua está empozándose nuevamente. Ahí está. ¿Ve cómo? Yo no me imagino cómo harán los candidatos para estar allí parados, teniendo que otra persona subirse a la escalera o con algunos palos ayudarse para poder botar el agua. Pero esa es la condición en la que se entiende, creen que se va a realizar el debate mañana. Es exponer innecesariamente desde a las personas que están trabajando ahorita allí por tratar de poner el toldo en condiciones siquiera firmes, ¿no? O sea, las imágenes que nos están mostrando es el tipo de aguacero que seguramente veríamos en un debate y un aguacero quizás de ideas en las que vamos a estar más preocupados de la seguridad de las personas y de que no se caiga el toldo, ¿no? O de que se respeten las medidas de bioseguridad en ese espacio antes que de escuchar a las personas. Exacto. ¿No? Pero nuevamente, dejemos el histrionismo de los candidatos para de una vez armar algo serio, ¿no? Bueno, pero no hablamos solo de las medidas de bioseguridad. Incluso, señor Calderón, usted coincidirá que eso puede lastimar a alguien también. Ya hablamos de la seguridad misma, más allá del COVID, incluso. Se pueden ver en riesgo cualquiera de los candidatos y parte del equipo del señor Castillo o de la señora Fujimori, las personas que acudan, los ronderos que acudan, el niño que esté pasando por allí. Ahora, ahí hay que recordarle, tomando nuevamente la línea anterior, que estamos en una situación crítica, ¿no? Pandemia, crisis económica, crisis política también, ¿no? La desacreditación de varias instituciones en la credibilidad que tiene la gente, mejor dicho. Y por eso se requiere tanto que se nos diga con precisión qué es lo que piensan hacer con el país, quiénes van a acompañar a los candidatos. Pero lamentablemente de Perú Libre hemos tenido menos respuestas y hemos insistido mucho en preguntar. Y lo que vemos en las encuestas, ciertamente, es que el voto que va para Perú Libre, la mitad es porque creen en el candidato y la otra mitad es porque no quieren votar por la otra candidata. ¿Hasta cuánto puede sostener esta votación el señor Castillo sin dar las respuestas que estamos haciéndole los ciudadanos y también desde los medios de comunicación? A ver, yo creo que las fotografías de la primera semana o 2 primeras semanas de la segunda vuelta nos mostraban algo esperable hasta cierto punto, ¿no? Es una expresión un poco más emocional y de la confianza que pueden generar los candidatos. Keiko Fujimori es la que tenía mayor antivoto y era la que había estado, digamos, bajo mayor escrutinio público y por eso estaba tan rezagada con relación a Pedro Castillo. Lo que hemos visto en la última encuesta de Datum es que se acortan las diferencias, aún tiene una ventaja significativa Pedro Castillo, y esta reducción de brechas se da principalmente porque aparentemente habrían conseguido atraer a los votos indecisos o los blancos iniciados, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puede mostrarnos esto, ¿no? En primer lugar es que quizás ya llegamos o estamos cerca al punto máximo del antivoto, del voto emocional, y ahorita estamos más pensando digamos, en la decisión racional que tienen los electores, que quizás la mayoría no están contentos con los 2 candidatos que quedan en el balotaje, pero bueno, va a tener que decidirse por uno de ellos. Y ahí Keiko Fujimori, sin hacer mucho,
ha logrado aventajar un poco a Pedro Castillo en dos aspectos. El primero es en el de tratar de aterrizar algunas propuestas, todavía modestas, todavía con deficiencias de Fuerza Popular, pero por lo menos hay algunas. En el caso de Pedro Castillo, nos quedamos solamente con el ideario de Vladimir Cerrón, que dice que ese no es su plan de gobierno, pero hasta ahorita no nos muestra un plan de gobierno. Keiko Fujimori presenta equipo técnico, con cuestionamientos también, porque la mayoría de ellos son del Fujimorismo de los 90, que están, digamos, tienen la mácula encima de la corrupción y las violaciones de derechos humanos que se produjo durante esa década. Recién hace poco ha sumado a una persona externa al Fujimorismo como el ex ministro de Economía, Luis Carranza. Sí. Pero en el caso de Pedro Castillo, en las entrevistas que tuvo el domingo, en la que tuvo, por ejemplo, en Latina, se rehusó a dar los nombres de su equipo técnico. Entonces, nos deja una sensación de mayor incertidumbre, que eso puede ayudar para que su rival coseche primero los votos de los indecisos, pero puede que eso también le lleve a generar un mayor rechazo a Castillo, a crecer su antivoto hasta un punto equiparable con el de la señora Fujimori, y en esa línea, o sea, si los dos son igual de malos, por así decirlo, lo que va a ocurrir es seguramente alguien escogerá al que por lo menos me da un poco de certeza sobre cómo va a ser mi futuro, y el otro sigue aparentando como algo muy impredecible. Además, porque el electorado necesita y quisiera conocer si la persona que quiere llegar al poder piensa hacer mejor la gestión de la pandemia que los que han pasado, ¿no? Y con más, me hago mejor referencia al señor Vizcarra y ahora mismo al señor Sagasti. Es decir, ¿qué van a hacer para aumentar la vacunación, para aumentar la eficiencia del sistema de salud? Y por eso se insiste con la pregunta. Ya decíamos, ¿no? De un lado por lo menos conocemos a una de las figuras que ha estado cuestionando, hablando, estén a favor o en contra, pero ya sabemos quién. Al menos por allí va a tener liderazgo respecto a la política de salud en un eventual gobierno del Fujimorismo. Pero en cambio, en el camino del señor Pedro Castillo no se nos responde todavía. Y hay propuestas en el ideario, hay algunas propuestas que ha dicho él también en los mítines, que luego entran en contradicción con sus aclaraciones y que incluso algunos congresistas electos también dicen no, ni hablar con aquello, por ejemplo, de cerrar la Defensoría. Entonces, no se comprende bien quién es el líder, por ejemplo, de esta contienda de parte de Perú Libre, cuál va a ser, digamos, la política que realmente se va a aplicar. Y genera una preocupación, entiendo, genuina, señor Calderón, porque solo escuchamos se cierra esto, pero también aquello de que el pueblo diga, entonces ¿para qué elegimos presidentes y congresistas? Sí, o sea, parece que estuviera anunciando una oferta de liquidación, ¿no? Todo esto se cierra y también, o que está digamos, en la demolición de una casa, ¿no? De una infraestructura. Dice, ok, vamos a romper este edificio, vamos a romper esta casa. Pero no nos dice qué va a construir, ¿no? En el terreno que está dejando en escombros. O sea, ya, ok. ¿Por qué? Incluso yo creo que es muy cuestionable, yo creo que es totalmente atentatorio de nuestra Constitución, que es la que debe regir digamos, la vida de los peruanos y de los poderes constituidos, incluido el de la presidencia. Pero si el señor plantea desactivar el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo o cambiar la SUNEDU, ¿en lugar de qué? ¿Cuál es su propuesta? O sea, o simplemente me sorprendería que él esté planteando un Estado minimalista, que esté planteando, ok, vamos a eliminar todas esas instituciones del Estado y vamos a quedarnos con menos, ¿no? Yo entiendo que dentro de su proyección debe estar crear nuevas instituciones, pero ni nos dice específicamente qué está fallando, ni nos dice qué es lo que quiere proponer en lugar de las actuales. Entonces, nuevamente, esa incertidumbre que quizás en un primer momento se pueda percibir únicamente de manera macro, ¿no? Con algunos factores económicos o de calificación económica que uno podría pensar que son bastante abstractos o ajenos al ciudadano, cada vez se va aterrizando. Mientras avance la campaña se va a acercar más al ciudadano a pie, a usted y a mí, y vamos a decir, ok, ya, pero específicamente, ¿qué me estoy llevando? ¿Cuál es la oferta electoral en concreta que voy a tener que asumir? Como digo, nada de esto, ninguno de los defectos de Pedro Castillo hace a Keiko Fujimori por sí misma
Claro. una mejor contendiente. Pero Castillo le está, así como hace una semana comentábamos, los defectos de Keiko Fujimori favorecen a Castillo, en una contienda de a dos, los de uno terminan favoreciendo indirectamente al otro. Porque la votación, según lo que ha encuestado Datum, la votación a favor de Keiko Fujimori, según esta muestra de 1.200 personas, el 60% votaría por ella porque no quiere votar por Pedro Castillo, no porque le convence la señora Fujimori directamente. Es un antivoto de lo que pueda representar Perú Libre. Y es porque también, le pregunto, como dicen algunos, ¿se está dando una propuesta de continuidad y no de mejora? ¿Cree que por allí tenga uno de sus quieres, aparte de toda la mochila que lleva de investigaciones? Sí, o sea, yo creo que Keiko Fujimori, siendo también justos con la evaluación, creo que ella está haciendo muy poco para plantear propuestas claras de mejora, ¿no? O sea, está, a ver, empezando por mostrar un equipo que es esencialmente el que ha rodeado el fujimorismo duro desde hace 20 o 30 años, ¿no? Mostrar muy pocos nombres adicionales que se suman a su campaña, y no solamente a su campaña, ¿no? O sea, no solamente con fines electorales, sino como con el objetivo de gobernar con ella, de ser parte de su equipo de gobierno una vez que ellos se implementen. Keiko Fujimori ha hecho pequeñas muestras que yo creo que son insuficientes. O sea, creo que, por ejemplo, diría, no le alcanzaría esto simplemente para voltearle la torta a Pedro Castillo, claro, salvo que Pedro Castillo siga cometiendo errores en su propia campaña, ¿no? Pero Keiko Fujimori, creo que más que la propuesta de una mejora o incluso el continuismo, es más bien, se diferencia de Pedro Castillo en que es menos incertidumbre, ¿no? O sea, quizás sea un poco más de continuismo, quizás sea vamos a mantener el modelo, vamos a mantener las principales instituciones, con los riesgos que supone en sí mismo el fujimorismo por el pasado reciente y mucho más antiguo, pero por lo menos sabes a qué te enfrentas. Incluso las personas que son escépticas de la candidatura de Fuerza Popular saben de qué pie cojea el fujimorismo. En el caso de Perú Libre, todavía no sabemos completamente cuáles son sus pros y sus contras. Y esa situación, ese análisis que acaba de hacer se nota marcadamente en la votación de la parte sur y oriente del país, que claro, está más alejada de la capital y que lamentablemente no pudo disfrutar de igual manera del llamado crecimiento económico, que es real, pero que no es tan tangible para ellos. Entonces, no termina de aclararse qué se va a hacer mejor para que el crecimiento les alcance a ellos, a estos jóvenes, a estos niños que a veces no existen en las estadísticas, pero que están allí desprotegidos. Tengamos en cuenta que el sur y el centro del país sostenidamente en los últimos años, digamos desde las elecciones probablemente en las que fue electo Ollanta Humala hasta ahora, siempre ha votado por un candidato que representaba un cambio más brusco, tanto a la gestión económica como incluso representaba la novedad, la bisoñez en la vida política. Sin embargo, también han recibido frustraciones, han recibido que los candidatos electos, tanto a nivel de gobierno nacional como en los gobiernos regionales y locales, no han sabido retribuir esa confianza depositada. Entonces, creo que Pedro Castillo, más que un voto claramente marcado por una propuesta de él, porque su propuesta todavía es desconocida, es un voto en contra del continuismo político-económico, ¿no? Quiere un cambio, sin embargo, tiene un límite, ¿no? O sea, Pedro Castillo haría mal de presumirse seguro en el sur, en el centro del país y en el oriente, donde lidera todavía las intenciones de voto, solamente por decir, ok, yo soy el nuevo frente a Keiko Fujimori. Pero ya hablo de fraude. Ya hablo de fraude. ¿Ha hablado quién? ¿Pedro Castillo habló de fraude? Pedro Castillo habló de fraude hace unos días, lo que permite entender que se siente seguro en estas zonas y bueno, habló de defender ese voto. ¿Aquello también le genera algún cuestionamiento? Sin duda, ¿no? O sea, digamos, ¿quién puede hablar de que se ha amañado un partido antes de que siquiera se empiece a jugar, ¿no? O sin indicios claros, sin evidencia de que esto ocurra. Eso, digamos, es algo que debería reprocharse, venga de quien venga, siempre que se quiera poner en tela de juicio las reglas democráticas de elección de nuestros representantes. Pero lo que decía es que él, sintiéndose seguro en esas zonas, haría
muy mal de confiarse demasiado, porque la novedad que él pueda representar se puede fumar, digamos, ese atractivo se puede fumar rápido cuando en una campaña tan larga como la de segunda vuelta, una vez que el electorado se dé cuenta de que en realidad, más allá del reclamo, de la protesta, no hay propuestas. Señor Calderón, muy cortito, en realidad es más que todo para reflexionar sobre nuestro derecho al voto. ¿Cree que esas elecciones son unas elecciones donde el ciudadano se preocupe más que en otras por estar informado de las propuestas, de lo que es verdad, de los dichos de los candidatos? Sí, es un deber ciudadano y creo que los medios hacen bien en destacar justamente cuando ocurren estos defectos o estos vacíos, ¿no? O sea, los candidatos son los que tienen que tratar de endulzar al elector. El medio y la ciudadanía informada lo que tiene que hacer es aterrizar y contrastar, digamos, los deseos con las ofertas realmente viables, ¿no? De acuerdo. Gracias por su tiempo, señor Calderón. Que esté muy bien. Gracias.